El juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, llamó a juicio este jueves a los 15 procesados por el presunto peculado en el caso Zingue. En la audiencia, el magistrado ratificó la prisión preventiva en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y el exministro Carlos Pareja Llanuselli. Para los otros procesados, ratificó la orden de presentarse una vez por semana en la Corte Nacional. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y nos acompaña en este momento el doctor Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, para dialogar sobre el caso Zingue y también sobre el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia por el Consejo de la Judicatura. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. En este caso Zingue, precisamente se habla de un perjuicio para el Estado de 28,4 millones de dólares. Importante y significativa cifra, sobre todo para nuestro país en este caso, donde usted llama a 15 procesados por el delito de peculado en este tema y también ratifica la prisión preventiva en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué indicios, qué pruebas se presentaron por parte de Fiscalía para tomar esta decisión? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, un honor poder estar en este diálogo con ustedes. Bueno, yo quiero en primer lugar puntualizar que muchas veces los jueces no solemos hablar de los casos concretos. Sin embargo, vale puntualizar que generalmente eso es porque no se puede antelar ninguna opinión y tampoco, claro, es adecuado que un juez se ponga a ventilar o debatir públicamente con los ciudadanos o con los procesados. Sin embargo, en este caso voy a dar unas ideas, al menos generales, siendo respetuoso de los derechos de los ciudadanos, considerando dos cosas. Una, de que la resolución está adoptada y al menos yo este caso ya no voy a conocer porque está llamado a juicio. Y dos, que hay aspectos que es importante que conozcan luego de un proceso de evaluación los criterios, al menos en términos generales, de los jueces, porque a nosotros nos corresponde cumplir un papel relevante en la sociedad. En este caso, lo que yo hoy públicamente dije, de manera que todos los ciudadanos que estuvieron lo dicen pudieron escuchar, es de que la tesis de la Fiscalía sencillamente consideré que tenía fuertes elementos de convicción. Estamos en una etapa en la que no se ha dictado sentencia, todavía gozan de la situación jurídica de inocencia, pero han sido llamados a juicios para que allí, en la práctica de las pruebas, en el debate, se resuelva su situación jurídica en forma definitiva. Doctor Saquicela, fueron ratificados con prisión preventiva el ex vicepresidente Jorge Glass y el ex ministro Carlos Pareja Llanuselli. ¿Por qué los otros implicados no tienen también orden de prisión? ¿Por qué ellos se les ratifica únicamente presentarse una vez por semana a la Corte Nacional cuando estamos hablando del mismo delito, ¿no? Por supuesto, me parece muy importante su inquietud y sobre todo para el conocimiento de la ciudadanía. Dentro de un proceso penal en general se pueden dictar medidas cautelares que se llaman de orden personal, entre las que se encuentran la prisión preventiva, la provisión de salida del país, la presentación periódica ante un juez u otra autoridad. El portar el grillete electrónico. Exactamente. También. En cada caso concreto, por más que sea el mismo delito, se debe valorar la situación de cada persona. ¿Por qué? Porque si se ofrecen o no las garantías para que una persona pueda comparecer al proceso, en definitiva no vaya a estar prófugo. En este caso concreto, estas medidas se dictaron en el momento del inicio del proceso, no hubo ningún pedido, ningún petitorio para que puedan ser modificadas, no hubo debate al respecto y por lo tanto lo que corresponde en pleno derecho es ratificarlas y así hemos hecho. Dicho sea de paso, esas medidas, las no privativas de la libertad, han sido firmemente cumplidas por los procesados. Ahora ya se va a una audiencia de juzgamiento, los jueces resolverán lo que en derecho corresponde. Doctor, ¿cómo se configura este posible delito justamente de peculado? Porque la Fiscalía habría indicado dentro del informe que tiene también por Contraloría, es que la empresa que estuvo a cargo de la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Zingue no se le debió haber adjudicado este contrato. Estos elementos, ¿cómo lo analizan ustedes desde la potestad que tiene como juez y los elementos que le brinda la Fiscalía precisamente para el análisis y decisión? Mire, un juez tiene que ser siempre imparcial e independiente. Y en esta entrevista, que me parece muy interesante para comunicar a los ciudadanos, voy a expresar cuáles son las tesis de la Fiscalía y de la defensa, lo cual deberá ser debatido en la audiencia de juzgamiento.
La Fiscalía, en efecto, lo que sostiene es de que de una parte el contrato no debió haber sido nunca adjudicado, porque se habrían incumplido disposiciones legales por parte de la empresa a la que se le adjudicó, y por lo tanto hubo una adjudicación ilegal, de una parte. De otra, que en la negociación de la tarifa, dicha tarifa que se llega a establecer, no solamente que es perjudicial para el Estado ecuatoriano, sino además beneficiaría de manera ilícita, arbitraria, a la empresa a la que se le adjudicó. Esa es la tesis que tiene la Fiscalía. Para efecto, como es un proceso penal, se presentan informes periciales, criterios de experticias, documentos, versiones, que es esta etapa procesal. De parte de la defensa, lo que se ha venido sosteniendo es de que no existe delito, menos responsabilidad, sino lo que sostienen es de que sencillamente se trató de un proceso de negociación petrolera que se lo hizo de manera técnica, de manera lícita, y que en suma pues no existe afectaciones del Estado, lejos de haber afectaciones, dicen en su derecho de defensa, más bien existiría un beneficio al país en la negociación de la tarifa petrolera. Esas tesis son las que están en confrontación, y he de reiterar, deben ser, una vez que se practique la prueba, haya una audiencia de juzgamiento. Es muy interesante que los ciudadanos comprendan. Comparecen los testigos, comparecen los peritos, se presentan los documentos, y en esa confrontación de tesis de la Fiscalía... Esa sería la siguiente audiencia. Es la siguiente audiencia. Ahí se resuelve... ¿Qué debe realizarse cuándo? Bueno, no podría decir exactamente, pero muy pronto tiene que sortearse primero un tribunal de 3 jueces de la Corte Nacional de la Sala de lo Penal que convocarían a la audiencia. Y en esa audiencia es en la que se practica la prueba y en la que los jueces llegan a resolver. Si es que consideran que hay delito y responsabilidad, puede haber una condena. De lo contrario, se ratifica el estado de inocencia. En este delito de peculado, de encontrarse responsabilidad sobre los imputados, ¿la pena es de cuánto? La pena es de 10 a 12 años, según lo previsto en el Código Penal. Adicionalmente, se debe considerar que en materia penal, y esto es de rango constitucional, artículo 78 de nuestra Constitución, hay el derecho de las víctimas a la reparación integral. Dicho en buen romance, entre otras cosas, el elemento económico o material, lo que suele llamarse como indemnización, pero que la norma le llama reparación integral. También es importante, toda sentencia, si es condenatoria naturalmente, conlleva la reparación integral, que entre otros componentes tiene el económico o material. Ahora, en esta siguiente fase del proceso se determinarían las responsabilidades. Esas responsabilidades se las manejaría de forma independiente, es decir, de todos los procesados, algunos podrían ser sentenciados, sancionados, pero habría otros que podrían ser sobreseídos. Absolutamente. Es muy importante indicarle a usted, frente a su inquietud, la responsabilidad penal siempre es personal, y cada persona debe ser individualizado su análisis, de modo tal que en la praxis de la práctica penal hay muchos casos en donde eventualmente pueden ser sancionados todos, o algunos son sancionados y otros, hablando en términos estrictamente jurídicos, ratificado el estado de inocencia. Recuerde usted que la Constitución determina la situación jurídica de inocencia. ¿Qué consecuencia jurídica importante trae esto? Que quien acusa tiene que presentar pruebas suficientes para destruir la inocencia de la que goza un ciudadano que está procesado. Doctor, actualmente está la propuesta de las reformas al COIP. En este sentido se habla del comiso sin sentencia, y para este tipo de casos de corrupción, como es el peculado, de aprobarse, ¿aplicaría para estas personas o no? Claro que aplicaría de aprobarse. Por ahora eso está en debate. De lo que yo he podido estudiar, existe un debate y algunas observaciones, particularmente en el orden constitucional, ¿no? De todas maneras, me parece que son temas que en realidad debemos construir y debatir en nuestro país, porque mire lo que ha sucedido finalmente en el Ecuador y en varios países de la América Latina, lamentablemente, y hay que decirlo, varias tramas de corrupción, y que entonces, ¿qué es lo que hacen? Que el legislador pueda dar respuestas a estos respectos, y desde luego en el marco de la Constitución y la ley, quienes formamos parte del sistema de justicia. Habíamos anunciado al inicio de la entrevista 2 temas. Ya tratamos el primero sobre el caso Singue, ahora vamos con el tema de evaluación en Corte Nacional que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura.
Usted es uno de los mejores puntuados, está en ese grupo de los mejores puntuados. ¿Qué ha significado esta evaluación para usted y también qué representa, considerando que pocos fueron los que han pasado esta prueba? Bueno, en realidad yo creo que su pregunta me lleva a dos aspectos que representa para mí. De un lado, sin duda, una satisfacción por el deber cumplido, un proceso de evaluación complejo, difícil, que pudimos superarlo exitosamente. Pero otro que es el más relevante, es decir, la Corte Nacional de Justicia hoy está con 7 jueces que hemos superado la evaluación, más los conjueces, y entonces nos corresponde una enorme responsabilidad, porque es hora en el país de que no solo los jueces, sino yo digo respetuosamente, invito a todos los sectores ciudadanos, debemos coadyuvar a construir una justicia independiente, a que los jueces dotemos de tutela judicial efectiva, de seguridad jurídica, especialmente en materia penal de la que formo parte. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque hay que decirlo, si no hay una justicia independiente, si no hay un sistema de justicia eficaz, sencillamente no existe tutela de los derechos de los ciudadanos y por lo tanto, en estricto sentido, no existe un régimen democrático. Hay unos derroteros grandes e importantes. No depende solo de mí, ni solo de la Corte, de muchos factores, pero estamos dispuestos a afrontarlos. La ciudadanía reclama justicia. Usted habla de una justicia independiente, pero también hay que tomar en cuenta una justicia que sea capaz. Llamó la atención de todos los ecuatorianos en forma general conocer las calificaciones de muchos de los jueces y con jueces. Es realmente sorprendente ver que hay personas que estuvieron en esos cargos y que no tenían tal vez la capacidad para desempeñarlos, tal como todos esperamos. Sin duda, un juez debe cumplir algunas cualidades. De una parte está el conocimiento. No se diga para ser un juez de una alta corte, de la más alta corte del país. Tiene que haber experiencia, capacidad, preparación, especialización, cientificidad en la formación. Y luego del conocimiento, yo considero que son importantes una conducta independiente, imparcial y en definitiva una conducta adecuada para responder nada más que en derecho y en justicia a la ciudadanía del país. Ahora, esa falta de capacidad no significa también que tal vez fueron puestos a dedo porque no estaban capacitados para estar en esas posiciones. Bueno, yo me imagino que el Consejo de la Judicatura, al haber realizado la evaluación, el día lunes, me parece, o martes, presentará los resultados finales y con toda seguridad ellos sabrán explicar el detalle de las notas. Pero al menos en lo que a mí respecta, como digo, de un lado una satisfacción y de otro lado renovar un compromiso con el país. Así es, felicitaciones nuevamente por haber pasado esta prueba y bueno, la gran responsabilidad que ustedes tienen dentro de la justicia ordinaria a responder al país y a la justicia. Le agradecemos al doctor Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, por habernos acompañado aquí en este espacio.